La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que tuvo lugar en México entre 1910 y 1920 y marcó una etapa crucial en la historia del país. Esta revolución no solo implicó una serie de enfrentamientos militares, sino también un profundo cambio social, político y económico. A continuación, se detallan los aspectos más relevantes de la Revolución Mexicana. Contexto y causas. Porfirio Díaz y el Porfiriato. Porfirio Díaz gobernó México de manera autoritaria desde 1876 hasta 1911, con una breve interrupción. Su régimen, conocido como el Porfiriato, se caracterizó por la estabilidad y el crecimiento económico, pero también por la represión política y la desigualdad social. La concentración de la tierra en manos de unos pocos, latifundios, y la explotación de los trabajadores rurales e indígenas generaron un creciente descontento. Desigualdades y descontento social. La mayoría de la población vivía en condiciones de pobreza extrema. Los campesinos y obreros sufrían explotación y carecían de derechos laborales. La clase media, incluyendo a intelectuales y pequeños empresarios, también estaba descontenta con la falta de participación política. Estallido de la Revolución. Francisco I. Madero. En 1910, Francisco I. Madero, un terrateniente y empresario, lanzó el Plan de San Luis, que llamaba a levantarse en armas contra Díaz el 20 de noviembre de 1910. Madero proponía elecciones libres y la no reelección presidencial. Primera fase de la Revolución, 1910 a 1911. La rebelión armada se extendió rápidamente, con líderes revolucionarios como Emiliano Zapata en el sur y Pancho Villa en el norte. En mayo de 1911, Díaz renunció y se exilió, dejando el poder en manos de un gobierno provisional. Etapas y desarrollo. Gobierno de Madero, 1911 a 1913. Madero fue electo presidente, pero su administración enfrentó oposición tanto de antiguos porfiristas como de revolucionarios insatisfechos. Emiliano Zapata, líder del Ejército Libertador del Sur, continuó la lucha con su Plan de Ayala, demandando una reforma agraria radical. Decena trágica y ascenso de Victoriano Huerta, 1913 a 1914. En febrero de 1913, un golpe militar conocido como la Decena Trágica culminó con el asesinato de Madero y su vicepresidente, José María Pino Suárez. Victoriano Huerta tomó el poder, instaurando una dictadura. Lucha contra Huerta y Convención de Aguascalientes, 1914 a 1915. Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, organizó el ejército constitucionalista para derrocar a Huerta. La revolución se dividió en facciones, destacando los constitucionalistas, Carranza, villistas, Villa, y zapatistas, Zapata. Huerta fue derrotado en 1914, pero las diferencias entre los revolucionarios llevaron a la Convención de Aguascalientes, que intentó unificar las fuerzas revolucionarias sin éxito. Constitución de 1917. Carranza convocó un Congreso Constituyente que promulgó la Constitución de 1917, incorporando demandas sociales y laborales, como la reforma agraria y los derechos de los trabajadores. La Constitución de 1917 sigue siendo la base legal de México hoy en día. Conclusión y consecuencias. Triunfo de los constitucionalistas. Carranza consolidó su poder y fue electo presidente en 1917, aunque la violencia y las rebeliones continuaron. Emiliano Zapata fue asesinado en 1919, y Pancho Villa en 1923. Impacto social y económico. La Revolución Mexicana dejó un profundo impacto en la sociedad mexicana, con la redistribución de tierras y mejoras en los derechos laborales. Se promovieron reformas educativas y laicización del Estado. Estabilidad política. La revolución condujo al establecimiento de un Estado más centralizado y a la formación del Partido Nacional Revolucionario, PNR, precursor del Partido Revolucionario Institucional, PRI, que dominó la política mexicana durante gran parte del siglo XX. Personajes clave. Porfirio Díaz, presidente antes de la revolución.
Francisco I. Madero, iniciador de la revolución. Emiliano Zapata, líder campesino del sur. Pancho Villa, líder revolucionario del norte. Venustiano Carranza, líder constitucionalista y presidente. Álvaro Obregón, general revolucionario y presidente después de Carranza. Legado. La Revolución Mexicana es considerada un evento fundamental en la historia moderna de México, que transformó la estructura política y social del país. Su legado se refleja en la Constitución de 1917 y en las reformas sociales y agrarias que buscaban una mayor equidad y justicia para los mexicanos. Detalles del Porfiriato. Modernización y desarrollo. Bajo el régimen de Díaz, México experimentó una modernización significativa, con la construcción de ferrocarriles, el desarrollo de la industria minera y la atracción de inversiones extranjeras. Sin embargo, esta modernización benefició principalmente a una élite económica, mientras que la mayoría de la población rural y urbana no vio mejoras en sus condiciones de vida. Represión y control político. Díaz mantuvo su poder mediante la represión de la oposición, controlando la prensa y manipulando las elecciones. La política de palo aseguraba la lealtad de los líderes regionales a cambio de favores y beneficios económicos. Primera fase de la Revolución, 1910 a 1911. Levantamientos regionales. Los levantamientos no fueron uniformes, sino que cada región tuvo sus propios líderes y motivos. En Morelos, Emiliano Zapata lideró un movimiento campesino demandando la restitución de tierras a las comunidades indígenas. Renuncia de Díaz. La creciente presión de los insurgentes y la falta de apoyo militar y político forzaron a Díaz a renunciar y exiliarse en Francia. Gobierno de Madero, 1911 a 1913. Expectativas y desilusión. Madero fue visto inicialmente como un símbolo de cambio y esperanza. Sin embargo, su gobierno no implementó las reformas agrarias radicales que muchos esperaban, lo que provocó descontento entre los revolucionarios más radicales, especialmente Zapata. Oposición y desafíos. Madero enfrentó oposición de antiguos porfiristas, así como de facciones revolucionarias que consideraban sus reformas insuficientes. Esta oposición culminó en la Decena Trágica, un golpe de Estado militar en el que Madero y su vicepresidente fueron asesinados. Ascenso y caída de Victoriano Huerta, 1913 a 1914. Dictadura de Huerta. Huerta intentó consolidar su poder mediante la represión y el uso de la fuerza militar. Su gobierno fue ampliamente rechazado tanto dentro como fuera de México, incluyendo por Estados Unidos. Coalición revolucionaria contra Huerta. Venustiano Carranza, junto con otros líderes revolucionarios como Álvaro Obregón, Pancho Villa y Emiliano Zapata, se unieron para derrocar a Huerta. La coalición revolucionaria logró derrotar a las fuerzas de Huerta en 1914, quien huyó del país. Conflictos internos y la Convención de Aguascalientes, 1914 a 1915. División entre revolucionarios. Tras la derrota de Huerta, las diferencias ideológicas y personales entre los líderes revolucionarios se intensificaron. La Convención de Aguascalientes buscó unificar a las distintas facciones, pero en lugar de resolver las diferencias, llevó a un conflicto armado entre los constitucionalistas, liderados por Carranza y Obregón, y los convencionistas, liderados por Villa y Zapata. Constitución de 1917. Reformas sociales y laborales. La Constitución de 1917 incluyó artículos progresistas que abordaban la reforma agraria, los derechos laborales y la educación. El artículo 27 estableció la propiedad originaria de la nación sobre tierras y recursos naturales, permitiendo la redistribución de tierras. El artículo 123 otorgó derechos laborales, incluyendo la jornada laboral de 8 horas, el salario mínimo y la protección contra despidos injustificados. Reforma educativa y Estado laico. La Constitución también promovió la educación pública, gratuita y laica.